A lo largo de la historia moderna, la humanidad ha construido máquinas cada vez más grandes, fábricas cada vez más complejas y sistemas industriales capaces de producir energía, alimentos, químicos y materiales a una escala nunca antes vista. Estas infraestructuras impulsaron el progreso, pero también introdujeron un riesgo silencioso. Cuando algo falla en un entorno industrial, las consecuencias no se limitan a una persona o a un edificio. Pueden afectar ciudades enteras, regiones completas y, en algunos casos, generaciones futuras. En este video no hablaremos de guerras ni de ataques intencionales. Hablaremos de accidentes, de errores humanos, fallos técnicos, decisiones apresuradas y sistemas que colapsaron de forma inesperada. Eventos que ocurrieron en cuestión de minutos, pero cuyos efectos se extendieron durante décadas. Empezaremos con incidentes relativamente localizados y avanzaremos poco a poco hacia las catástrofes industriales más mortales jamás registradas. Uno de los primeros casos ocurrió en el año 1917, en Halifax, Canadá. En plena Primera Guerra Mundial, el puerto de la ciudad estaba lleno de barcos que transportaban suministros militares. Uno de ellos, el buque francés Mont Blanc, estaba cargado con explosivos altamente volátiles. Al entrar al puerto, chocó con otro barco debido a una serie de errores de navegación y mala comunicación entre las tripulaciones. El impacto no fue grande, pero fue suficiente para provocar un incendio a bordo del Mont Blanc. Durante varios minutos, la tripulación abandonó el barco mientras el fuego crecía. Los habitantes de Halifax observaron desde la costa sin saber lo que estaba a punto de ocurrir. Minutos después, el buque explotó. La explosión fue la más grande provocada por el ser humano antes de la era nuclear. Más de 2.000 personas murieron. 9.000 resultaron heridas. Gran parte de la ciudad fue destruida. Todo comenzó con un error de coordinación en un puerto aparentemente seguro. En 1942, en Boston, ocurrió un desastre tan absurdo como mortal. Una enorme cisterna que contenía melaza industrial, utilizada para la producción de alcohol, colapsó repentinamente. La estructura había sido construida de forma deficiente y nunca fue probada adecuadamente. Cuando falló, liberó más de 2 millones de galones de melaza que se desplazaron por las calles a gran velocidad. La ola atrapó a personas, caballos y vehículos. La melaza, espesa y pegajosa, dificultó cualquier intento de escape. 21 personas murieron y más de 150 resultaron heridas. Aún hoy, algunos residentes aseguran que en los días calurosos se puede percibir un leve olor dulce en el área. En 1974, en Flixborough, Inglaterra, una planta química dedicada a la producción de caprolactama sufrió una explosión devastadora. La empresa había modificado parte del sistema de tuberías de manera temporal, sin realizar estudios adecuados. Cuando la planta estaba operando a alta presión, la tubería improvisada falló. La liberación masiva de gas inflamable creó una nube que explotó segundos después. 28 trabajadores murieron en el lugar. Más de 1.800 casas resultaron dañadas en la ciudad cercana. La investigación posterior reveló una cadena de decisiones apresuradas, falta de supervisión técnica y una cultura empresarial que priorizaba la producción sobre la seguridad. En 1984 ocurrió uno de los peores desastres industriales de la historia en Bhopal, India. En una planta de pesticidas, un tanque que contenía isocianato de metilo comenzó a calentarse debido a la entrada de agua y a sistemas de seguridad que no funcionaban. Durante la noche, una nube tóxica se liberó y se desplazó sobre la ciudad mientras la mayoría de la población dormía. La gente despertó tosiendo, con los ojos ardiendo y sin poder respirar. Miles murieron en cuestión de horas. Las cifras exactas aún se debaten, pero se estima que entre 15.000 y 20.000 personas fallecieron a largo plazo por la exposición. El lugar sigue contaminado hasta hoy. Fue un ejemplo brutal de lo que ocurre cuando una instalación peligrosa opera sin controles adecuados en una zona densamente poblada. En 1988, en el Mar del Norte,
La plataforma petrolera Piper Alpha explotó tras una fuga de gas. La cadena de eventos comenzó con un procedimiento de mantenimiento mal comunicado entre turnos. Cuando el sistema se puso en marcha, una válvula incompleta permitió la liberación de gas que se encendió casi de inmediato. Las explosiones sucesivas destruyeron la plataforma. 167 trabajadores murieron. Muchos saltaron al mar desde alturas extremas intentando escapar del fuego. La tragedia llevó a cambios profundos en la regulación de plataformas petroleras en todo el mundo. En el año 2005, en Texas, Estados Unidos, una refinería de petróleo explotó durante el arranque de una unidad. Un tanque se llenó en exceso y liberó hidrocarburos inflamables que se encendieron. 15 trabajadores murieron y más de 170 resultaron heridos. Investigaciones posteriores mostraron que los sistemas de alarma no funcionaban correctamente y que se ignoraron advertencias previas sobre condiciones inseguras. El accidente demostró que incluso en países con regulaciones avanzadas, la presión por reducir costos puede tener consecuencias mortales. En 2013, en Bangladesh, el colapso del edificio Rana Plaza expuso otra cara del riesgo industrial. El edificio albergaba varias fábricas textiles que producían ropa para marcas internacionales. A pesar de que se habían detectado grietas estructurales el día anterior, se obligó a los trabajadores a entrar. Horas después, el edificio colapsó. Murieron más de 1.100 personas. Fue el accidente industrial más mortífero en la historia del sector textil. El desastre reveló las condiciones extremas en las que operan millones de trabajadores y cómo la falta de regulación y responsabilidad puede ser tan letal como una explosión. Estos eventos, aunque distintos en forma y contexto, comparten un patrón inquietante. No fueron causados por un solo error catastrófico, sino por la acumulación de decisiones pequeñas. Un mantenimiento pospuesto, un sistema de seguridad apagado, una advertencia ignorada, una estructura mal diseñada. La mayoría de estas tragedias eran evitables. Los accidentes industriales nos recuerdan que el progreso tecnológico no es neutral, requiere responsabilidad constante, supervisión real y una cultura que valore la vida humana por encima de la eficiencia o el beneficio económico. Cuando eso falla, las consecuencias no se quedan dentro de una fábrica. Se extienden a comunidades enteras y quedan marcadas en la historia. Porque en la era moderna, algunos de los desastres más mortales no fueron causados por la naturaleza ni por la guerra, sino por la confianza excesiva en sistemas que creímos tener bajo control. Si este video despertó tu curiosidad, compártelo con alguien más que disfrute de descubrir los misterios del mundo. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos episodios. Nos vemos mañana con otra historia que, sin duda, también te dará curiosidad.